Aquí seguimos en Más de Uno Marbella edición mediodía y no con un tema baladí, porque nos hemos preguntado en voz alta. Fíjense, si ya frecuentemente nos resulta tabú hablar de sexo entre adultos, ¿cómo y cuándo hablar entonces de sexo con tus hijos? Hoy nos visita en el estudio central de Onda Cero Marbella la susurradora de familias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto de qué va? Pues les presento. Ella es Cristina Gómez Jerez, más conocida como susurradora de familias. Luego nos contará la historia de esta definición. Ella ha trabajado en el Colegio de Infantil y Primaria Dairín de Benavís. Decidió cerrar ese capítulo de su vida profesional para compaginar sus clases como maestra, ahora en Estepona, en el Colegio también de Infantil y Primaria Valeriano López, con el lanzamiento de este proyecto personal, Susurradora de Familias, con un toque cómplice, cercano, amigo, de apoyo y de acompañamiento a familias y en especial a madres solteras en su camino hacia una comunicación más efectiva, empática y saludable con sus hijos. ¿Nos vas a ayudar a resolver esta cuestión? Hola, Cristina. Hola, muy buenas tardes. Susurradora de familias. ¿De dónde viene esto? Cuéntanos porque me ha gustado, ¿eh? Bueno, pues me lo puso una amiga mía, una muy buena amiga. Y viene un poco porque yo creo que cuando todas las madres estamos en la crianza, en momentos difíciles, complicados, pues todas necesitamos esa pequeña voz que nos da un poquito de ánimo, un poquito de aliento y que nos acompaña en ese momento, ¿no?, complicado. Entonces, bueno, pues un poco de ahí viene, de susurrar, de acompañar, de animar a esas madres en momentos de crianza que puedan tener complicados. Ajá. Si ya de por sí es una ardua tarea, complicadísima, y además no viene con el libro de instrucciones, por mucho que nos cuenten nuestras madres y los amigos y el resto de familiares ser madre, enfocado también a madres solteras, ¿no? Quieres hacer ese resalto, ¿no? Sí, efectivamente, porque siento que muchas veces, aunque la crianza es difícil, en muchos momentos es muy difícil, sobre todo cuando estás sola, cuando estás en una separación, un momento en el que te estás divorciando, separando y encima estás en plena crianza, pues se hace muy complicado a veces. También decía en la introducción, Cristina, que con cierta frecuencia, bueno, pues también depende un poco de la persona, pero hablar de sexo nos sigue resultando un poco comprometido. Sí. Cuando no, ya te digo, directamente tabú. ¿Cómo y cuándo hablar de sexo con tus hijos? ¿Hay una edad, hay un momento, hay una situación? ¿Cómo lo hace la susurradora de familias? Bueno, pues me encanta que me hagas esta pregunta porque sí, efectivamente es el gran tabú que tenemos hoy en día. Yo en los colegios lo vivo a diario porque, lo creamos o no, nuestros niños están muy expuestos a contenido pues muy explícito en las redes sociales, en internet en general. Y bueno, pues ¿en qué momento podemos abordar este tema? Yo diría que en el momento en que nuestros niños tienen contacto con la tecnología o están en contacto con algún tipo de contenido de internet, puesto que como no hay una protección ahora mismo todavía oficial, ¿no?, pues en cualquier momento les puede aparecer alguna escena, alguna imagen, alguna... Bueno, están los dispositivos con control parental, ¿no? Sí, pero no son suficientes. No son suficientes porque en muchos casos nuestros niños y niñas ven contenido en dispositivos de adultos cuando a lo mejor estamos haciendo algo y bueno, toma el móvil un momento y tal, cogen el móvil, ven algunas imágenes. Estás refiriéndote explícitamente a la pornografía. Exactamente, sí, están expuestos a pornografía en edades muy tempranas. Entonces, bueno, muchas veces pasa también en casa de un amigo, vamos a comer a casa de unos amigos y de repente los niños nos vamos a jugar, se llevan un dispositivo y a lo mejor ese dispositivo no tiene control parental. Entonces, ¿eso tú lo has vivido? ¿Lo has visto? Yo sí lo he visto. ¿Con qué edades? Pues bueno, en el colegio hemos tenido casos de niños de 8 años que saben contenido muy explícito y te lo cuentan tal cual lo han visto en las imágenes, en los vídeos.
Y esto obviamente no es saludable y te llega además a unos estereotipos y a unas conductas peligrosas. Exacto, porque no es sexo, estamos hablando de pornografía. Pero también voy a decirte una cosa, bueno, yo recuerdo, tú eres más joven que nosotros, pero cuando se habló de llevar la sexualidad a las escuelas, quiero decir, cuando se habló de explicar la sexualidad en las escuelas, y bueno, hubo un movimiento aquí de gente que se echaba las manos a la cabeza, vamos a leccionar a los niños, ¿no? Y fíjate, Sí. ahora estamos justo en el contrario. Hay que hablar de ello porque nos exponemos a estas otras cuestiones, ¿no? Sí, ahora sí es necesario hablar de ello, porque ahora sí están expuestos. Antes a lo mejor los podíamos proteger más, pero ahora ya no. Entonces, ¿quién mejor que explicarle eso a tus hijos que tú misma, ¿no? ¿Y a qué edad entonces dices? Pues yo creo que a partir de los 5 años podemos perfectamente comenzar a explicarles un poquito, pues, de dónde vienen los niños, cómo se hacen. No hay que dar contenido muy explícito, por supuesto que no, pero sí tienen que saber que si ven una imagen, pues, lo que están viendo, ¿no? Entonces yo utilizo mucho cuentos. Me encanta trabajarlo con cuentos porque además vienen adaptados por edades, entonces tú puedes hablar, dependiendo de la edad, con un lenguaje un poquito más específico o un lenguaje un poquito más general. Y generalmente les gusta, les engancha porque no deja de ser mamá contándome un cuento, ¿no? Y eso le gusta a todos los niños y da pie también a que ellos pregunten. Y en ese momento en el que tú le estás leyendo el cuento y ellos tienen esa curiosidad y te preguntan, al ver que tú hablas del tema con naturalidad, porque también es como tú se lo transmitas, ¿no? Si se lo transmites insegura, con nervios, como un poco tabú, ay, madre mía, lo que me está preguntando, ellos lo perciben. Entonces, en el plano profesional tuyo privado lo haces como orientadora familiar, pero también en el colegio te han mostrado algunas familias rechazo directamente, te han prohibido no sé, por creencias religiosas o ideológicas que tú hables de esto con tus alumnos. Bueno, la verdad que yo no suelo hablar con esto, o sea, con mis alumnos de esto, porque no es un tema que yo trabaje con ellos directamente. Suelo tratarlo cuando hay familias que me piden ayuda con ello o cuando impartimos alguna charla, alguna asamblea o algún taller con familias que sí que lo tratamos, pero claro, ya son familias que tienen esa inquietud y quieren saber cómo lo pueden abordar. Lo de la escuela entonces es más peliagudo, quiero decir, pero sí que estás a favor de que estas cosas se expliquen también en la escuela. Efectivamente, la educación afectivo-sexual es muy necesaria y hoy en día, ya que en casa no se quiere a lo mejor o les cuesta mucho a las familias tratarlo, pues en la escuela se puede tratar perfectamente. No dijimos la edad, pero sí lo has ligado a que tengan o no un dispositivo electrónico. Muchos padres se muestran reacios o no hasta que cumpla 14 años, hasta que cumpla 15 años, pero luego en el día a día y de ordinario vemos a niños en carritos de bebé Sí. con teléfonos móviles para tenerlos entretenidos. Exactamente. Me gustaría escuchar tu parecer y tu diagnóstico sobre esto. Bueno, yo creo que nunca antes ha habido una generación de madres y padres que se haya enfrentado a criar niños con tecnología. Creo que estamos viviendo un momento pues muy nuevo, muy difícil, muy incierto, ¿no? Y bueno, pues yo opino que la tecnología cuanto más tarde mejor. Es verdad que cuando van llegando a la edad adolescente, que van al instituto y demás, pues quizá el que no tengan tecnología les aísla un poco del resto de compañeros, ¿no? Porque es verdad que ya empiezan que sí con grupos de WhatsApp, hacen quedadas, hacen comentarios y tal, y cuando no están en esos grupos, pues muchas veces están fuera de ese círculo social que hay en clase. Pero siempre y cuando haya un control, creo que para mí la edad apropiada es a partir de eso, de la adolescencia. Antes, pues podemos utilizar otras cosas para entretener a los niños, como se hacía antes. También habría que plantearse, bueno, pues impartir clases o talleres o formación a los críos en tecnología, es decir, qué podemos o qué debemos ver a determinadas edades, a qué nos exponemos. No sé si estás de acuerdo con esto, ¿no? Sí, yo creo que cualquier tipo de formación... Les damos los aparatos sin explicar exactamente lo que puede llevar dentro ese aparato, ¿no? Totalmente, sí. Y que ellos sepan que se arriesgan a ver contenido inapropiado o que pueden encontrar imágenes que a lo mejor les sorprendan o para las que no están preparados, ¿no? ¿Cómo y cuándo hablar de sexo con tus hijos? Ella está en Instagram como Susurradora de Familias. Podéis seguirlas lo más directamente para ponerle cara a nuestra invitada de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí y muy ilustrativo Igualmente. todo. Cristina Gómez Jerez, gracias. Esperamos verte de nuevo por aquí. Gracias. Muy bien, muy amable, gracias.